Año 1000, el día que todos esperaban el fin del mundo. Imagina vivir en una época donde no existía electricidad, donde las noches eran tan oscuras que podías perderte en tu propio pueblo, y donde todos creían que el mundo podría acabar en cuestión de horas. Bienvenido al año 1000, la fecha que muchos pensaron que sería el fin de todo. Europa estaba dividida en pequeños reinos. El Islam florecía en el sur y el comercio apenas comenzaba a tejer redes que unirían continentes. La Iglesia tenía un poder inmenso y las supersticiones dictaban la vida cotidiana. Explicar que el sistema de datación después de Cristo estaba relativamente reciente y que llegar al año 1000 parecía un número místico. Muchos creían que el Apocalipsis anunciado en el libro de San Juan llegaría exactamente 1000 años después del nacimiento de Cristo. Las señales eran buscadas en eclipses, hambrunas y guerras. En aldeas enteras, familias entregaban sus tierras a la Iglesia para asegurar un lugar en el cielo. La creencia de que el año 1000 podría traer el fin del mundo se basaba principalmente en una interpretación literal del Apocalipsis de San Juan y en pasajes como Apocalipsis 21:7, que hablan de que Satanás sería liberado al final de 1000 años para traer caos antes del juicio final. Muchos monjes y clérigos veían este milenio como un reloj divino que estaba a punto de marcar la hora cero. El papel de la Iglesia. Aunque la Iglesia oficial no declaró de forma unánime que el fin del mundo ocurriría, predicadores locales y líderes religiosos influyentes sí utilizaron el miedo para fomentar la penitencia y donaciones. Algunos nobles, atemorizados, donaron tierras y riquezas a monasterios para asegurar su salvación. Se organizaron procesiones nocturnas en las que aldeanos enteros rezaban de rodillas. Señales que aumentaron el miedo. En una época sin ciencia moderna, cualquier fenómeno natural podía interpretarse como una señal divina. Eclipses solares y lunares, vistos como oscurecimiento del mundo antes del juicio. Cometas y lluvias de meteoros, asociados a castigos celestiales. Cosechas perdidas o hambrunas, interpretadas como advertencias de Dios. Regiones más afectadas, principalmente Europa Occidental, Francia, Alemania, Italia y parte de la península ibérica cristiana. En el sur de España, Al-Ándalus y en el mundo islámico, no existía este temor porque su calendario y sus profecías eran distintos. Muchas aldeas ni siquiera sabían qué año real era, ya que se usaban calendarios basados en reinados o eras locales. Realidad versus mito. La idea de un pánico generalizado en toda Europa proviene de cronistas siglos después como Rodolfo Glaber, que describió visiones de gente temiendo el fin. Investigaciones modernas sugieren que el miedo fue localizado y afectó más a centros urbanos y monásticos que a toda la población. En las noches frías del año 999, muchas familias dormían sin saber si al amanecer el sol saldría, o si sería el día en que todo acabaría. Y mientras algunos rezaban, otros comerciaban, viajaban y vivían como si nada fuese a ocurrir. Lo que realmente pasó. Y entonces llegó el año 1000. No hubo lluvia de fuego. No hubo trompetas divinas. El sol salió como siempre. El mundo siguió girando. Mencionar que en realidad muchas regiones ni siquiera registraban el tiempo de la misma manera y que el miedo al fin del mundo fue más un fenómeno localizado en algunas zonas de Europa que algo global. Aunque el mundo no terminó, algo cambió. El año 1000 marcó el inicio de una nueva etapa. Crecimiento demográfico, expansión del comercio y el florecimiento del arte románico. Las ciudades empezaron a renacer, y con ellas una Europa distinta. El año 1000 nos recuerda que el miedo al futuro es tan antiguo como la historia misma, y que muchas veces lo que más tememos nunca llega a ocurrir. ¿Tú qué habrías hecho si vivieras en el año 1000? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que cambiaron el mundo.
Contexto del mundo en el año 1000. No fue solo Europa esperando el fin del mundo. En realidad, muchas civilizaciones vivían momentos clave. Europa occidental. La Europa medieval estaba fragmentada en feudos, con reyes débiles y señores feudales controlando pequeños territorios. El Sacro Imperio Romano Germánico era la potencia política más grande de Europa Central, gobernado entonces por Otón el III. La Iglesia Católica tenía un control enorme sobre la vida diaria, y el calendario litúrgico marcaba el ritmo del año. El miedo al fin del mundo se alimentaba por profecías bíblicas y el libro del Apocalipsis, interpretadas de forma literal. Sin embargo, no toda Europa temía al año 1000. En muchos lugares ni siquiera se contaban los años desde el nacimiento de Cristo, sino desde reinados o eventos locales. Mundo islámico. El califato abasí en Bagdad, aunque en decadencia política, seguía siendo un centro cultural y científico de primer nivel. Córdoba, en Al-Ándalus, actual España, vivía su época dorada bajo el califato de Hisham II. Bibliotecas, avances médicos y arquitectura impresionante. Para el mundo islámico, la llegada del año 1000 no tenía ningún significado apocalíptico. Asia. En China, la dinastía Song estaba en pleno auge, desarrollando inventos como la pólvora, la imprenta y el uso del papel moneda. Japón vivía su era Heian, un período de refinamiento cultural y arte, lejos de las supersticiones de Europa. América. Las civilizaciones mesoamericanas, como los toltecas en México, florecían con arquitectura monumental y sistemas de agricultura avanzada. En Sudamérica, la cultura wari había caído, pero pueblos andinos preparaban el terreno para futuros imperios como el Inca. El mito del miedo al año 1000. La idea de un pánico masivo en toda Europa probablemente fue exagerada por cronistas de siglos posteriores. Algunos monasterios y ciudades importantes sí hicieron penitencias y procesiones, pero no hay registros de un terror generalizado en todo el continente. Muchas zonas ni siquiera sabían qué año exacto era. Eventos importantes cerca del año 1999 después de Cristo. Herberto de Aurillac se convierte en el Papa Silvestre II, un erudito que trajo a Europa avances científicos árabes. 1000 después de Cristo, el explorador nórdico Leif Erikson llega a América del Norte, Vinland, siglos antes de Colón. 1000 después de Cristo, se funda Reykjavik en Islandia como asentamiento formal. 1001 después de Cristo. En Hungría, Esteban I es coronado rey y cristianiza el reino. 995. 1000 de Piquise. Mundo vikingo. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, se aventura hacia el oeste y llega a Vinland, América del Norte. 999 después de Cristo. Roma. Herberto de Aurillac se convierte en el Papa Silvestre II, primer papa francés y gran estudioso de ciencia árabe. Año 1000 después de Cristo. Europa. Algunas regiones cristianas esperan el Apocalipsis según la interpretación literal del libro de San Juan. 1000 después de Cristo. Escandinavia. Rey Olaf Tryggvason cristianiza Noruega y combate el paganismo. 1000 después de Cristo. Al-Ándalus, España. Córdoba brilla como una de las ciudades más avanzadas del mundo. Calles iluminadas, bibliotecas y médicos famosos. 1000 después de Cristo. Islandia, el Althing, Parlamento islandés, adopta oficialmente el cristianismo como religión nacional. 1000 después de Cristo. Asia. La dinastía Song en China impulsa el comercio, inventa el papel moneda y perfecciona la pólvora. 1001 después de Cristo. Hungría, coronación de San Esteban I, consolidando el reino húngaro como Estado cristiano. Mientras en algunos pueblos de Europa rezaban para salvar sus almas, en otros rincones del planeta nacían imperios, se escribían poemas y se descubrían nuevas tierras. El año 1000 no fue el fin, sino el principio de una nueva era. ¿Tú qué habrías hecho si vivieras en el año 1000? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que cambiaron el mundo.